Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará el análisis de biografías de personajes históricos. La lectura de una biografía de un personaje famoso permite encontrar referentes en su vida que pueden ayudar a responder o formular preguntas que influyan en la propia vida, porque contribuyen a reflexionar, cuestionarse o reforzar ideas. A través de la lectura y el análisis de biografías históricas, es posible comprender otras realidades, otros tiempos, otros espacios, formas de pensar y reconocer valores que resultaban desconocidos o incomprensibles. Los personajes históricos han sido tan humanos como cualquiera, con errores y aciertos. Han tomado decisiones, unas erradas y otras muy acertadas, que les convierten precisamente en personajes de amplio reconocimiento. Leer biografías de personajes históricos ayuda a reconocer que la historia se construye por seres humanos y por procesos colectivos. ¿Cómo leer biografías históricas? Lo primero que se debe tomar en cuenta es que, si bien la biografía se refiere a una persona real, el texto no cuenta todo lo que ella es. Es decir, siempre hay un sesgo por parte de la persona que escribe la biografía, pues en su texto elige aquello que va a contar, pero también relata desde la propia posición política que puede tener. Hay que recordar que la biografía es una versión de la vida de un personaje histórico, no es la verdad absoluta. Es decir, se puede dejar de lado cosas importantes de dicha persona. Bien, ahora vamos a realizar las siguientes actividades. Vamos a leer la biografía de Albert Einstein. Se considera uno de los científicos más brillantes de la historia, pero encontró dificultades en su etapa estudiantil. Incluso un profesor llegó a decirle que no sería nada en la vida. Además, debido a su origen judío, tuvo que abandonar Alemania. A pesar de las dificultades, Einstein pudo profundizar en el estudio de la física. Entre sus principales logros están el de demostrar que la materia y la energía tienen una estrecha relación. También le debemos gran parte de los estudios que en la actualidad nos permiten extraer la energía de los núcleos de los átomos. En 1921 obtuvo el Premio Nobel por sus estudios relacionados con el llamado efecto fotoeléctrico, que relaciona la energía de la luz con la electricidad. Bien, vamos a contestar las siguientes preguntas. Albert Einstein no tuvo dificultades cuando era estudiante. Pues falso, ¿ya? Sí tuvo dificultades, especialmente con un profesor. Einstein era de origen judío. Verdadero. Pudo profundizar en el estudio de la química. Falso. Es de la física. Falso. Gracias a sus estudios, ¿podemos extraer la energía de los núcleos de los átomos? Verdadero. Obtuvo un premio Nobel. Verdadero. Ok, hemos conocido una pequeña información sobre Einstein. Recuerde también que existe más información, existe más cosas importantes de este autor. Vamos a continuar con el siguiente personaje. Walt Disney. Walter Elias Disney, conocido como Walt Disney, nació en Chicago, Estados Unidos, el 5 de diciembre de 1901. Su infancia transcurrió entre problemas económicos, la severidad de su padre y la amabilidad y creatividad de su madre. En 1920 trabajó como aprendiz en una agencia de publicidad donde conoció a un talentoso joven dibujante con el cual entabló una importante amistad. En 1922 ambos trabajaron en una nueva empresa de animación cinematográfica, en la que aprendieron las técnicas necesarias para probar con su propia compañía.
Tras varios problemas e intentos fallidos, Walter formó en 1926 la empresa Walt Disney, donde inició su reconocido trabajo como creador de historias y personajes animados. Walt fue autor de muchos dibujos animados. Sus personajes favoritos era el ratón Mickey Mouse, Donald. También realizó películas de dibujos animados como Peter Pan, Pinocho, La Cenicienta, Winnie Pooh, Blancanieves, entre otros. En 1955 fundó Disneylandia, un famoso parque de diversión en California. Murió el 15 de diciembre de 1966 en Los Ángeles. Ok, vamos a responder las siguientes preguntas de este autor. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? Pues es una biografía. ¿Cuál es el propósito del texto? Contar la historia ficticia de una persona, contar las cosas que quiere hacer una persona, contar la historia de una empresa importante, contar la historia real de una persona. En este caso, puedes contar la vida real de una persona. ¿Quién es la persona biografiada? Pues es Walt Disney. ¿Dónde nació la persona de la biografía? Nació en Chicago, Chile, en Chicago, Estados Unidos, Chicago, España, Chicago, Disney. En este caso, pues nació en Chicago, Estados Unidos. ¿Qué significa la frase? Walt Disney. Es solo la fecha de nacimiento de Walt, es la fecha de los premios ganados, es solo la fecha de su fallecimiento, es la fecha de nacimiento y muerte. En este caso, pues, del nacimiento y muerte. ¿Quién era la persona amable y creativa de su familia? En este caso, su madre. ¿En dónde trabajó como aprendiz? ¿En una agencia de modelos, agencia de diseño, en una agencia de publicidad o en una agencia escolar? En este caso, en una agencia de publicidad. ¿En qué año formó la empresa Walt Disney Studio? Pues en la empresa, pues en el año 1920, 1926, 1955, 1922. En este caso, en 1926. ¿Cuáles eran sus personajes favoritos? Tenemos al ratón Mickey Mouse y el pato Donald. Listo, entonces recuerde por favor que la biografía cuenta la historia de un personaje, mientras que la autobiografía narra nuestra propia vida. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.